Estamos en 2024 y dos de los países más grandes de Europa están en guerra. El choque en torno a toda la nación ucraniana ha llevado a muchos a recordar los acontecimientos que presagiaron el año 2014, cuando Rusia entró en la península de Crimea y se anexó al territorio. Desde entonces, la paz ha sido irregular en las regiones orientales de Ucrania, ya que los separatistas respaldados por Rusia han hecho que la estabilidad sea inalcanzable. Esto es lo que la mayoría de la gente sabe cuando se habla de la historia de Crimea. En general, se cree que todo esto se reducía a que la península tenía simplemente una gran población étnica rusa. Pero esto sería una simplificación peligrosa. De hecho, Crimea tiene más que ciudadanos de habla rusa. También tiene una historia como parte de Rusia. Eso fue, por supuesto, hasta que el líder soviético Nikita Khrushchev la entregó a la RSS de Ucrania. Entonces, ¿por qué exactamente hizo eso? En primer lugar, debemos observar cómo Crimea llegó a formar parte de la URSS. La península ha pasado por muchas manos a lo largo de la historia, incluida la Rus de Kiev, los mongoles, los tártaros de Crimea, el Imperio Otomano y finalmente, a finales del siglo XVIII, el Imperio Ruso. Como tal, Crimea no siempre ha sido territorio de Ucrania o Rusia, aunque ambos tienen una historia entrelazada con la península. Sin embargo, en la época de la URSS, Rusia había poseído Crimea durante un periodo de tiempo considerable y, en general, consideraba que el territorio era innegable e incuestionablemente ruso. Sin embargo, la situación cambió incluso antes de que Ucrania obtuviera la península, cuando los dirigentes de la URSS decidieron conceder a Crimea el estatus de República Socialista Soviética Autónoma en 1921. Esta seguiría siendo así hasta 1945. Durante este periodo de autonomía soviética, la vida en Crimea, especialmente para ciertos grupos étnicos como los tártaros, no fue nada fácil. La persecución étnica y religiosa causó el sufrimiento y la muerte de innumerables crimeanos bajo Joseph Stalin. La autonomía de Crimea pareció tener poco o ningún efecto en tales tragedias, y después del final de la Segunda Guerra Mundial, los líderes soviéticos decidieron reabsorber la península en la SFSR rusa. Sin embargo, esto duraría poco menos de una década. El 27 de febrero de 1954, el periódico estatal soviético Pravda decía lo siguiente: decreto del Presidium del Soviet Supremo de la URSS, por el que se transfiere la provincia de Crimea de la República de Rusia a la República de Ucrania, teniendo en cuenta el carácter integral de la economía, la proximidad territorial y los estrechos vínculos económicos entre la provincia de Crimea y la República de Ucrania, y se aprueba la presentación conjunta del Presidium del Soviético Supremo de la República de Rusia y del Presidium del Soviético Supremo de la República de Ucrania sobre la transferencia de la provincia de Crimea de la República de Rusia a la República de Ucrania. En lo que pareció ser un movimiento inesperado para muchos, Nikita Khrushchev, líder contemporáneo de la Unión Soviética, aparentemente regaló una península entera a la RSS de Ucrania con el propósito, supuestamente, de ser una demostración de la eterna hermandad entre Rusia y Ucrania. Sin embargo, esta es una mala explicación, al igual que las que se dan en Pravda. Por un lado, la afirmación sobre los vínculos económicos con Ucrania no tenía mucho sentido. En su mayor parte, Crimea era un destino turístico para ciudadanos extranjeros del resto de la URSS y su economía lo reflejaba. Decir que la economía de Ucrania y la península de Crimea tenía algún tipo de conexión única era bastante exagerado. Muchos creen que la verdadera justificación económica radica en el hecho de que Moscú esperaba traspasar la responsabilidad de reconstruir una de las regiones más afectadas por la Segunda Guerra Mundial. Aunque esto también está en duda, ya que la transferencia se produjo casi una década después de que la Segunda Guerra Mundial terminara. Además, más del 13% del presupuesto estatal de Ucrania dependía de los subsidios de Moscú,
que habían aumentado de manera bastante drástica desde el final de la guerra y aún habrían mantenido a Moscú involucrado económicamente en la reconstrucción de Crimea. Sin embargo, el concepto de una conexión territorial genuina entre la península y Ucrania seguramente existe. Crimea solo comparte tierra con el territorio de Ucrania, no con Rusia. Pero que Pravda indicara esto como motivo para la transferencia de tierra parece un poco absurdo, dado que esta conexión terrestre ha existido desde que existió la península. No era nuevo, y esto nunca impidió que Rusia reclamara Crimea en ningún momento anterior. Entonces, ¿por qué importaría ahora el vínculo territorial? Además, culturalmente, Crimea tenía fuertes vínculos con Rusia, tal vez incluso más fuertes que los que tenía con Ucrania debido a los siglos pasados como parte de Rusia y la abrumadora mayoría étnica rusa creada por repetidos esfuerzos de limpieza étnica y rusificación. Algunos especulan que la RSFSR hizo esto intencionalmente, utilizando Crimea como una forma de opinar en los asuntos internos de Ucrania a través de sus ciudadanos rusos. Aún así, esta teoría no es demasiado sólida. En cambio, otros, incluidos los descendientes de Nikita Khrushchev, plantean diferentes razones de por qué el líder soviético haría algo tan sorprendente. La bisnieta de Nikita, Nina Khrushcheva, cree que la transferencia de Crimea a Ucrania tuvo mucho que ver con el amor de su bisabuelo por Ucrania. Fue algo simbólico, un intento de reorganizar el sistema centralizado y, a decir verdad, Nikita Khrushchev sentía mucho cariño por Ucrania, explicó en una entrevista con NPR. Creo que hasta cierto punto también fue un gesto personal hacia su república favorita. Era étnicamente ruso, pero realmente sentía una gran afinidad por Ucrania. Nikita también se había casado con una mujer ucraniana después de trabajar en las minas ucranianas en su juventud, antes de unirse y eventualmente dirigir el Partido Comunista. Entonces, es posible que para conmemorar el aniversario de la fusión de Ucrania con el Imperio Ruso, Nikita Khrushchev realmente quisiera extender una rama de olivo de amor fraternal a su república favorita. Muchos no lo creen. Sin embargo, este podría haber sido el caso, si también hubiera sido motivado por otro factor más, el Holodomor. Holodomor fue la hambruna terrorista de la Ucrania soviética que duró un año entre 1932 y 1933 y vio la muerte por hambre de entre 3.5 y 5 millones de ucranianos. Hoy en día, más de una docena de países reconocen esta catástrofe como genocidio, y otros la han calificado de crimen contra la humanidad, cometido por el régimen de Joseph Stalin. Fueron las políticas del propio dictador las que desencadenaron artificialmente la hambruna, y muchos alegan que se hicieron intencionalmente para atacar a Ucrania e impedir su capacidad de liberarse o causar cualquier otro problema a la Unión Soviética. Posteriormente, muchos especulan que Nikita Khrushchev quería entregar Crimea a la RSS de Ucrania como una especie de disculpa por los acontecimientos de los años 1930. Y aunque algunos rusos hoy dan crédito a esta teoría, todavía no se puede confirmar que sea ni siquiera parte del razonamiento detrás de la transferencia. Por último, otra teoría, mencionada por la bisnieta del líder soviético, es que Khrushchev simplemente quería reducir la centralización de la URSS y vio esto como una forma de hacerlo. Como sucesor de Joseph Stalin, Nikita Khrushchev tenía la responsabilidad de intentar rectificar los errores de su predecesor, y es posible que la transferencia de Crimea de una república soviética a otra fuera solo un paso más en este proceso. Sin embargo, al igual que con las otras conjeturas, esto no se puede confirmar ni negar. Abundan muchas teorías sobre por qué la RSFS rusa estaba dispuesta a entregar todo un territorio que alguna vez fue autónomo a la RSS de Ucrania. Y Pravda dio lo que algunos llamarían una explicación. Sin embargo, todavía no sabemos exactamente cuál fue el motivo. Es muy probable que el amor de Nikita Khrushchev por Ucrania desempeñara algún tipo de papel en la decisión.
Pero aún así, esto no era algo que hubiera podido elegir hacer por su cuenta. Por lo tanto, obviamente había algún tipo de motivación para que la administración en su conjunto apoyara la transferencia. Los académicos simplemente no pueden ponerse de acuerdo sobre cuál fue esa razón o razones. La explicación más probable es que más de una de las teorías expuestas u otras también culminaron en la toma de la decisión final. Es importante tener en cuenta que, en el momento de la transferencia, la RSFSR no tenía idea de que solo unas décadas más tarde la Unión Soviética colapsaría y Ucrania ya no tendría ningún tipo de vínculo administrativo o fraternal con Rusia. Si esto hubiera sido predecible, podría haber desempeñado un papel drástico al impedir potencialmente la absorción de Crimea en Ucrania. Pero por desgracia, nadie lo vio venir. Por lo tanto, es razonable suponer que pudo haber habido un motivo económico, dado que si bien Moscú seguiría apoyando de alguna manera la economía ucraniana, la carga causada por Crimea se reduciría notablemente. También podría haber habido una motivación para garantizar una región de fuerte mayoría étnica rusa en Ucrania, como vemos que esto se utiliza incluso hoy como tema de conversación para Moscú. Además, Nikita Khrushchev estaba verdaderamente enamorado de Ucrania y posiblemente tenía sus propias opiniones sesgadas al respecto, concediendo así a la República lo que consideraba un regalo y una muestra de confianza y supuesto amor fraternal. Aún así, Khrushchev y otros dentro de la administración pueden haber sentido cierta culpa por los acontecimientos del Holodomor o haber visto la transferencia del territorio como una forma de reducir la centralización y salvar las apariencias después del régimen de Stalin y sus horrores. Y lo más innegable es que Ucrania, no Rusia, tenía una conexión terrestre con Crimea y como tal siempre habría tenido más sentido que Ucrania poseyera la península. Entre otras razones, esto puede haber resultado finalmente relevante para los dirigentes de la URSS, pero al final del día esto sigue siendo solo una especulación. Entonces, ¿por qué Nikita Khrushchev entregó Crimea a Ucrania? Parece que se llevó su respuesta a la tumba.